Gracias. De nada. Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que le estaba mencionando. Entonces, en este caso tenemos las tres entradas del código y tenemos la señal de control. La señal de control es la que solamente nos va a decir si queremos cambiar de gray a binario o de binario a gray. Y a la salida, pues vamos a tener esa conversión. Entonces, nosotros lo que tenemos que diseñar en ese caso, o diseñar e implementar a su vez, pues es lo que se encuentra dentro de esta caja, en este caso es el circuito digital de compuertas. Eso es lo que nosotros tenemos que diseñar. Entonces, para eso nosotros tenemos que armar primero lo que es nuestra tabla de verdad. Entonces, nos vamos a ayudar en este caso con los códigos que vimos anteriormente. Entonces, aquí tenemos el código Gray y aquí tenemos el código decimal. El código binario no lo tenemos, pero en este caso podemos utilizar pues el código decimal, ya que nosotros podemos cambiar de decimal a binario y de binario a decimal. Entonces, en este caso, o nos podemos ayudar también del código BCD, que es algo parecido, solamente, pues en este caso, tenemos que utilizar 3 bits, no los 4. De igual de código Gray, no utilizamos los 4, solamente utilizamos los primeros 3 bits del bit menos significativo hacia el bit más significativo. Entonces, con eso nos ayudamos, generamos lo que fue la tabla. Esta fue nuestra tabla de verdad. Teníamos las celdas, teníamos la señal de control, teníamos las variables X, Y y Z, teníamos las salidas F1, F2 y F3. Entonces, cuando teníamos un 0 en la señal de control, pues era de binario a gray. Entonces, aquí conversión de código a binario a gray son estas primeras 7 posiciones y conversión de código de gray a binario son estas otras 7 posiciones. Después de ahí, con esta tabla de verdad, tomamos nuestra salida F1, F2, F3. Y en su caso lo resolvimos por mapas de Carnot, en este caso utilizando min términos. Entonces, para F1, utilizando min términos, nos queda esto que está encerrado, son 2, 4, 6, 8 celdas encerradas. En este caso, menciono que F1, los min términos son 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 15. Entonces son los unos que yo tengo en cada celda. Al, al resolver este mapa de Carnot, me queda una función, perdón, de una variable que en este caso sería X. Para la función 2, nuevamente con min términos, entonces la función 2, mis min términos, que son los unos que tengo aquí, es el 2, 3, 4, 5, el 10, 11, 12, 13. Entonces en este caso tengo el 2, 3, 4, 5, el 10, 11, 12 y 13. Encierro lo que son mis grupos de celdas y en este caso encuentro que mi función está determinada por X por Y negada más X negada por Y. Pero esta función esta función la puedo simplificar a una compuerta, en este caso XOR. Entonces, solamente tendría una compuerta XOR. Entonces, lo que estoy haciendo es simplificando un poco más con compuertas, en este caso, universales. Después, la función 3 con min términos. Los min términos es el 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 y 15. Entonces, aquí tengo solamente grupos de 2 y en su caso grupos de 1. Entonces, al tener grupos de 2 y grupos de 1, en este caso, mi función es más grande. Entonces, en este caso, tengo esta función determinada y entonces la puedo simplificar por álgebra de Boole y en este caso, al simplificar, pues me queda que tengo
C negada más X negada, todo eso multiplicado por una XOR XY más C por X multiplicado por una XNOR con las variables Y y Z. Entonces, de esta manera también estoy simplificando un poco más, en este caso, mi función que yo tenía con mapas de Carnot. Entonces, recuerden, mapas de Carnot sí nos va a simplificar la función, pero hay a veces que nos las va a simplificar a la mínima expresión y hay a veces que no, todavía hay que simplificar un poco más con álgebra. Esto para reducir un poco más, en su caso, el circuito, ya cuando nosotros lo vayamos a implementar. ¿Qué disminuye? En este caso disminuye espacio, disminuye costo. Entonces, esas son las ventajas de simplificar un poco más lo que es la función. Tenemos nuestro diagrama de bloques con compuertas, entradas, salidas y las compuertas. Entonces, tenemos F1, F2 y F3. Ahora, este diagrama de bloques que lo hicimos nosotros con ayuda de las funciones de los mapas de Carnot. Ahora estas funciones lo vamos a llevar nosotros a lo que es a la simulación. Entonces, en este caso, dejo de presentar esta parte y paso a mi simulación. Entonces, en la simulación, si recuerdan, en esa ocasión yo estaba resolviendo o realizando el ejercicio que la verdad no me estaba quedando muy bien, no me estaba quedando, estaba haciendo por ahí enredando cosas y todo, pero en este caso pues ya lo pude acomodar de mejor manera. Entonces, este es el circuito. Este es el circuito, en este caso, que yo tengo, o que yo realicé en su caso. Entonces, en este caso, realizar los circuitos sí toma su tiempo y su dedicación, ya que pues necesitas acomodar bien las compuertas. Entonces, este ejercicio o esta simulación la hice en este caso sin tomando en cuenta todas las líneas. Si se dan cuenta, están tomadas todas las líneas. Entonces, en este caso, pues cuando le pongo, en este caso, la simulación, inicio la simulación, si recuerdan, aquí iniciamos la simulación. Y entonces, si mi señal de control era un 0, si recuerdan ustedes, cuando la señal de control era un 0, pues teníamos que cambiar de binario a gray. Entonces, en donde sí se ve la cuestión de, en este caso, cuando tenemos ceros, pues vamos a tener un 0 en gray. Cuando tenemos un 1, vamos a tener un 1, en este caso, en código gray. Cuando tenemos un 2, en código gray ya vamos a tener un 3. Cuando tenemos un 3 en binario, en código gray vamos a tener un 2 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si nuestra señal de control se encuentra en 1? Entonces, si pongo mi señal de control en 1, ahora lo que voy a hacer es, de código gray lo voy a cambiar a binario. Entonces, cuando yo tengo el código gray en ceros, pues voy a tener un ceros en binario. Cuando yo lo cambio, en este caso voy a brincarme y lo cambio a el 3, sale este mensaje debido a que pues no le doy en el componente, si le doy afuera o a algún componente me sale el mensaje debido a que me dice que tengo que poner en stop la simulación para poder modificar el circuito. Entonces es lo que yo les decía, que cada vez que ustedes quieran modificar un circuito, ya cuando lo tengan
el circuito físico, pues hay que desconectar todo para poder modificar cosas. En este caso, pues tengo un 3, entonces tengo un 2 en binario. Si tengo un, no sé, un 7 en código Gray, pues en binario voy a tener en este caso un 5. Entonces, de esa manera ya hicimos el programa de conversión de códigos, de código binario a código Gray y de código Gray a código binario. Tengo aquí todas las compuertas. En el caso de la compuerta 74 a 74266, que es esta compuerta que está aquí, voy a hacer un zoom. Ok, ya ven cómo dice que hay que detener si queremos hacer algo. Entonces, en este caso voy a hacer un zoom aquí. Y aquí tengo la compuerta 74266. Recuerden que esta compuerta y, y también en el caso de la compuerta 7486, teníamos un problemilla, bueno, no un problema, sino debido a que nosotros tomamos las compuertas que no pueden, en este caso, cuando arranca la simulación, esas compuertas no funcionan para la simulación. Entonces, hay que tener cuidado también en esos componentes. Estas compuertas hay que verificar bien que sean o todos los dispositivos que se puedan para simulación. En este caso, la compuerta 74LS o 74266, que es una XNOR, la salida tenemos que conectarle nosotros lo que es una resistencia a VCC, en este caso a voltaje. Debido a que la compuerta que está aquí es a la salida, el último transistor, pues está conectado la salida al colector. Entonces, recuerden, un transistor, pues su corriente sería de colector a emisor o de emisor a colector. Entonces, en este caso, emisor lo está conectando a GND, que en este caso es al neutro o al punto a nuestro punto común, en este caso, de tierra. Y entonces cuando la compuerta nos manda, en este caso, un 1, pues esta compuerta así sola, pues no va a tener un 1 a la salida, debido a que pues no hay alimentación en el último transistor. Entonces, por eso tenemos que poner una resistencia y alimentarla para que cuando esto nos mande un 1, aquí se va a generar lo que es 5 volts y entonces ya nos va a mandar un 1. Si no ponemos la resistencia, en este caso va a funcionar. También igual en la parte de cuando hagan el circuito, en este caso, o sea, si generan ustedes el circuito, este, ya práctico o en su caso, ya con sus protobol y sus compuertas, también igual tienen que poner esta resistencia a VCC y a la salida para que tenga funcionamiento su circuito. Si no, sí va a funcionar, pero en el caso cuando su compuerta XNOR mande un 1 a la salida, pues no les va a mandar nada porque no hay conectado una fuente de energía. Entonces, por eso, pues a lo mejor no va a funcionar adecuadamente su diseño o su circuito. Entonces, eso nada más es una característica que tiene esta 74266 y en su hoja de especificaciones también viene marcado, en este caso, cómo está internamente diseñado esta compuerta 74266. Y ahí viene en el diseño de cómo está por dentro, viene el colector y se van a dar cuenta ustedes que
ese colector no está conectado. El último colector, que es la salida, su salida está conectado a el colector del transistor. Y entonces por eso pues nunca vamos a tener un 1 a la salida o voltaje a la salida. Entonces nosotros tenemos que adaptar ese voltaje con una resistencia. Entonces, este circuito que está aquí, si lo ven, pues se ven las líneas, en este caso, serían como los cables, o ya en un circuito impreso, pues serían las líneas en este caso, de conexión de cada componente. Ahora, también igual, lo que yo realicé fue diseñar mismo circuito, pero en este caso me ayudé con este tipo este, de componente. En este caso, este componente lo que hace es lo que él recibe, lo va a poner en cualquier otro sitio, mientras que tenga el mismo nombre. Entonces, en este caso, ejemplo, aquí tenemos la señal de control C, que nosotros la tendríamos en la parte de aquí arriba. Entonces aquí tengo mi señal de control C y pongo este dispositivo, que este dispositivo ustedes lo van a encontrar en esta parte del menú. Y en este caso es pues un componente que no es entrada, no es salida, y entonces solamente es como una etiqueta. Entonces la ponemos la etiqueta que es C, y entonces en donde volvamos a poner esa parte de C que está aquí, lo que yo tenga aquí, yo voy a tenerlo aquí también, y así sucesivamente. Entonces, lo que yo estoy con esto, lo que se está haciendo, no es reducir el circuito. En este caso, lo que hacemos es, pues estéticamente se ve nuestro diseño de simulación, pues tiene unas... ¿Mandé? Viéndolo de esa manera, sí. Si lo ven de esa manera, sí, son como, en este caso, inalámbricos. Entonces, lo pueden ver de esa forma, pero tengan cuidado, porque si ustedes esto lo llevan a lo que es al diseño de la placa, pues no va a tener, en este caso, va a tener estos componentes, pero no va a tener la unión con los cables. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque sí pueden irse con la falsedad de que, sí, mis líneas están conectadas, entonces ya cuando lo armo en la placa, pues ya van a estar conectadas. No. Entonces, en este caso, pues como dice su compañero, tendríamos que poner un dispositivo, en este caso, que sean señales inalámbricas. Entonces, esa sería solamente que hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, aquí tengo la señal, perdón, aquí tengo la señal de control. Si se dan cuenta, aquí está mi señal de control y aquí también tengo mi señal de control. Aquí tengo mi variable X, aquí tengo mi variable X y variable X. Y entonces ya no tengo los cables que estaban cruzando ni nada de eso. Entonces se ve un poco más limpio el trabajo, digamos, la simulación se ve más limpia. Y solamente en cables tengo esta parte de compuertas. Entonces tendría, en este caso, mi circuito, pues está diseñado en tres partes. Mis señales de entrada, en este caso, mis señales de salida, si se dan cuenta que tengo F1, F2, F3, y aquí estaría lo que es el circuito de mi función, en este caso, mi función 3. El circuito de mi función 2 es solamente una compuerta y el circuito de mi función 1 solamente es la variable X. Y entonces con eso pues yo ya tengo mi circuito.
Entonces, para la simulación, a lo mejor para visualizar un poco, para visualizar todo lo que va a ser mi simulación, pues yo lo que puedo hacer es un zoom en esta parte y entonces pues tengo mi señal de control, mi entrada X, entrada Y, entrada Z, tengo mi salida F1, F2, F3. Comparación con el otro circuito que yo tengo, pues si yo hago un zoom solamente a las señales de entrada, pues no voy a poder ver yo mis salidas. Entonces, esa es la parte que pueden ustedes utilizar o pues beneficia en esta parte utilizar estos componentes. Entonces, recuerden, tienen que poner las etiquetas. Si no ponen etiqueta, pues no vas a ver qué es lo que está tomando en cuenta. Y también pueden tomar, en su caso, pues, etiqueta de voltaje. Aquí, dan cuenta, tengo etiqueta de voltaje B1 y tengo GND, que es el punto en común entre el neutro y todos mis puntos que van a ir a neutro. Entonces, de esta manera, aquí, si se dan cuenta, yo aquí tengo GND y solamente lo tengo indicado con el componente. Entonces, en este caso, como ya tengo la etiqueta GND en esta parte, pues ya yo puedo poner el componente y va a hacer referencia a esto. En el caso de B1, pues yo lo conecté, no he hecho la prueba, en su caso, la verdad, nunca he hecho la prueba de que si pongo B1 va a tomar esta fuente. Entonces, no he hecho la prueba debido a que a lo mejor me toma B1, pero no sé si me lo voy a tomar positivo o lo voy a tomar negativo. No sé, de todos modos yo ya lo pongo en esta parte para que les voy a decir que ustedes pónganlo como B1 y a lo mejor no funciona su simulación. Hay que tener cuidado con esas partes. Entonces, en este caso, pues aquí tengo mi señal de control. Cuando es un 0, corro en este caso, le pongo play, lo corro o lo echo a andar mi simulación y entonces, en su caso, si son ceros, pues yo voy a tener 0. Este es de binario. Si yo tengo un 5, en este caso voy a tener un 7 en código Gray. Si yo pongo un 0 y yo tengo ahora un 5, digo, en código Gray tengo el 1, 0, 1. En este caso voy a tener en binario, en este caso sería el 6. Entonces, de esta manera, pues si yo tengo todos, en este caso, pues voy a tener el 5. Y de esta manera, pues ya hice yo lo que es la simulación, el diseño y la implementación de todo el circuito. En este caso, ¿qué faltaría o qué nos faltaría a nosotros? Pues sería llevarlo a lo que es a una protobol con nuestros componentes, armar el mismo circuito acomodado en la protobol. No es el mismo acomodo en este caso de su circuito que tienen aquí, no lo van a poder acomodar de ese modo en la protobol. Entonces es igual, del mismo modo, cuando ustedes lo llevan a una protobol, pues hay que tener cuidado en este caso de conexión y en su caso de acomodo de los componentes. Después de llevarlo a la protobol y ver el funcionamiento, de ahí se lleva lo que es una placa. Y entonces en la placa, ahí sí, como está acomodado en este caso, lo que utilizaríamos sería el otro circuito, no este. Utilizaríamos este diseño porque aquí están marcadas todas mis líneas. Entonces hay que hacer un acomodo o en su caso, en la placa, en el programa, ustedes pueden ponerle que se los diseñe lo mejor posible. Entonces, él hace el acomodo y todo, por dónde van a ir todas las líneas, y en este caso, pues ya tienen su impresión y pueden, en este caso, imprimirlo y diseñar lo que es la placa. Eso es lo que faltaría en esta parte. Entonces, solamente llegamos a lo que es la simulación en este caso, debido a que pues no tenemos laboratorio. Entonces, este es
el diseño e implementación, en este caso, de cualquier problema, ejercicio, proyecto que les dé. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que realizar. Ya lo habíamos visto anteriormente, solamente me faltaba la parte de simulación. Si se dan cuenta, yo cuando estaba haciendo la simulación, sí me tardaba un poco y tenía todo dispersado. Entonces, ya cuando ustedes terminan su simulación, digamos, terminan su circuito en su simulación, entonces ya pueden ir reacomodando las cosas. Entonces, es un poquito, sí les diré, es un poquito tardado debido al reacomodo, no a realizar o poner los componentes. Eso es muy rápido, unir los componentes es muy rápido, pero a su vez también igual, cuando terminamos nosotros, pues vemos que pues, la verdad está un poco mal acomodado y entonces empezamos a reacomodar cosas. Esto es debido a que pues, le queremos dar una presentación a lo que nosotros queremos entregar. Entonces, de esta manera, pues, es el ejercicio que se realizó. Entonces, se pueden ayudar de estos pines que les menciono para poder, pues, tener un circuito, con mejor vista, más que nada. Entonces, a ver si puedo poner los dos para que se vea la diferencia. Ok, más o menos. Lo preparé, ¿verdad? Ok, ahí están los dos circuitos. Este circuito es, pues, teniendo todas las líneas de conexión. Y en este caso, este circuito, pues, nos ayudamos con el componente, en este caso, no con de foul, no, de etiqueta. Hay que poner nosotros la etiqueta para que ustedes, la simulación sepa qué es lo que va a tener a la entrada o a la salida en su caso. Entonces, así quedarían los circuitos. Si se dan cuenta, aquí hay mucho espacio desperdiciado, que sería este espacio de aquí, el espacio de acá. Y aquí, pues, podríamos decir que en su caso, el único espacio desperdiciado sería este de aquí y en su caso estas entradas, pero estas las podemos acercar un poco más al circuito. Entonces, de esa manera, pues es como queda nuestro diseño de este circuito. En la parte de la simulación de su proyecto que van a hacer, va a ser un circuito muy grande, entonces en este caso, pues yo considero que se ayuden de estos componentes para que puedan reducir el espacio. Entonces, sí va a quedar algo grande lo que es su proyecto. ¿Dudas, preguntas que tengan? Profesor, yo tengo una duda. Sí, por ahí. Martín, no Sí. te escuchas. Ah, ya. Bueno, Bueno, sí, ya. por ejemplo, ¿se puede ocupar las compuertas AND OR en vez de los números? Las compuertas AND OR, ¿en vez de cuál? ¿De números? O sea, De de las número. 700. Ah, de las compuertas XOR, XNOR. Sí, sí pueden ocupar las compuertas. Pero te va a quedar un poco más, tu dimensión de tu circuito va a quedar, mayor. Pero eso es debido a ¿por qué, Marta? ¿Cómo? Eso debido a el por qué me preguntas eso, si pueden ocupar ustedes las compuertas. Ah, porque ayer que estaba haciendo la práctica, no me salía cuando metía Proteus. Entonces ocupé AND, OR y otras compuertas y ahí sí jalaba bien el diagrama. Ah, ok. Pero la cuestión era de no funcionaba tu circuito Sí, o no encontrabas, con las perdón, compuertas que nos daba,
las 7402 y 7408. Esas yo las metía a Proteus y no me jalaba. Entonces yo le ponía ya las compuertas AND, OR, y esas sí me jalan bien. Ah, ok, a ver, ahí ten cuidado, Martín, porque no es de que no funcionen. Ahí hay que tener cuidado con la parte que les decía que hay componentes de Proteus que en la simulación no van a funcionar. En este caso, la 7402, que es una compuerta NAND. En este caso, aquí dice, el modelo, este sí funciona para simulación, pero va a haber unos modelos que no van a funcionar para simulación. Aquí está. Cuando vean este lema, es el modelo no es para la simulación, esto que tenemos aquí. Entonces, en este caso, si ustedes ponen, en este caso, el 74ALS02, para simulación no funciona, pero sí funciona en su caso para presentar, en este caso, para realizar el diagrama de compuertas y entradas y salidas, resistencias, diodos, transistores. Pero si ustedes quieren hacer la simulación, esta compuerta no va a funcionar debido a que aquí nos está diciendo que no es para simulación. Entonces hay que tener cuidado con esas compuertas. Pero si tú pones la 7402, que es esta, aquí esta sí funciona para simulación. La 74, la otra sería la 04, que es la negación. No, la NOR es la 02. Y en este caso, las 7400 y la 7486 y la 74266, hay que tener cuidado con eso, que hay algunas que no funcionan para la simulación. Entonces, no es de que no funcionen, sino que hay que verificar esta parte. ¿Qué es lo que nos pasó la clase pasada? Que no estaba funcionando nuestro circuito o nos mandaba error, si se dan cuenta, nos mandaba error debido a que un componente que se encontraba en la simulación, pues no funcionaba, no tenía función digamos, no hacía el proceso en la simulación. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado de ver los componentes, si funcionan en la simulación o no funcionan en la simulación. Entonces, eso es para todos. No es de que no funcione el componente, es de que ustedes tomaron uno que en la simulación no va a ser el proceso. Entonces necesitan encontrar en el mismo listado, ahí se tienen ustedes las que sí funcionan en la simulación y las que no funcionan en la simulación. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, profesor, en el aspecto de, por decir, tenemos diferentes compuertas, diferentes compuertas con diferentes modelos. ¿Cuál es la diferencia entre que sean de diferentes modelos? ¿Hay una variación en corriente? O qué información, qué es lo que cambia de uno a otro. La parte de por qué es una 74HC00, por qué es una 74LS00. Ajá. Esa lo vimos en la parte de las subfamilias. Recuerda que estas compuertas tienen subfamilias. Uh-huh. Tenía la de bajo consumo, que era de en este caso, bajo consumo de corriente. Estaban las de alta conmutación, que son en este caso, las de, no me acuerdo si eran creo que son las HC, que son dispositivos ya, pero en el caso para diseños o procesos militares, porque tienen alta conmutación. Digamos, la respuesta es muy rápida en comparación con las de bajo consumo. Y están las de también igual
bajo consumo, en este caso, pero de alta conmutación, y están las que son las 74 LT, que esas son las de propósito general, que esas son en este caso para principiantes, o no son para principiantes, perdón, sino que son para los que quieren iniciar con esta parte de la electrónica. Y entonces si se quema, en este caso, su chip o su compuerta, pues no están tan caras, son económicas. Entonces, no sé ahorita en cuánto estén, si están alrededor de, no sé, de 12, 7 pesos, ha de estar por ahí, más o menos. El chip, dependiendo la compuerta o la matrícula o componente, pues va a ir incrementando su precio. Pero esas son subfamilias más que nada y depende de eso. Son, digamos, propósito general, que son las más económicas. Después siguen las de bajo consumo. Si no quieren, digamos, si ustedes en un proyecto lo van a poner aislado, ¿qué quiere decir aislado? Que no hay energía que ustedes puedan alimentar su circuito, y entonces ustedes van a poner en este caso baterías. Y esas baterías, pues, no tienen tienen una durabilidad muy, muy reducida de tiempo. Entonces, en ese caso, pues ustedes utilizan compuertas o componentes de bajo consumo para que si su batería, en este caso, un ejemplo, si tienen su circuito y su circuito, no sé, alimentándolo con una batería, pues dura, en este caso, con componentes de propósito general, no sé, dura unos 3 días. Entonces, con componentes de bajo consumo, a lo mejor dura unos 5 días. Entonces, tienen 2 días más de ventaja para que ustedes, pues, no vayan a intercambiar pilas o no gasten en baterías. En este caso, recuerden, las baterías son los componentes hasta ahorita de precio elevado, debido a que, pues no te dura bastante tiempo. Entonces, ahí es cuando utilizamos nosotros las familias de bajo consumo para poder darle el mejor desempeño o, en su caso, mayor tiempo de estar nuestro circuito en proceso. Eso debido a que pues estamos alejados en este caso, alejados de una toma de corriente, como puede ser en el mar, como puede ser, no sé, en una zona boscosa, no hay energía, entonces te tienes que ayudar en este caso, pues de baterías. En el caso, pues ya te puedes ayudar de celdas fotovoltaicas, que en el caso tienes que poner también una batería, en el cual esa celda va a ir cargando la batería. Pero del mismo modo, pues esa batería, conforme se va descargando y cargando, pues va perdiendo su funcionalidad y entonces va disminuyendo su durabilidad. Entonces, pues también igual no es eterna esa batería con ayuda de las celdas fotovoltaicas. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Por eso hay muchas subfamilias, en este caso, las de parte de militar. Entonces, ahí sí son de bajo consumo y son de alta velocidad. Entonces, su respuesta debe de ser rápida. Entonces, es por eso que tienen esas subfamilias y esa parte es la que los va distinguiendo esas familias. Y aparte nosotros solamente vimos la familia TTL. También está la familia CMOS, que en este caso TTL funciona con transistores NPN o PNP, transistores bipolares, y en su caso las familias CMOS, que esas las van a ver en el siguiente semestre, que van a retomar nuevamente familias TTL. La familia CMOS son en este caso, con transistores FET. Entonces, es diferente tecnología. La primera tecnología funciona, en este caso, con corrientes, debido a los transistores, y la otra va a funcionar con voltajes. Entonces, y alimentación va a ser, pues, diferente.
En este caso, las familias TTL funcionan con 5 volts y las familias, en este caso CMOS, van a funcionar con menos consumo, entre 3 y 2 volts. Entonces, va a ser menor el consumo. Entonces, esas son las diferencias entre familias y además entre subfamilias. ¿Qué otra duda tienen antes de pasar la siguiente tema? Yo tenía duda, pero es más en el aspecto de, por decir, en Proteus, profe, cómo guardar el archivo y poderlo enviar por vía correo electrónico el esquema del circuito o todo ¿cómo se llama? El documento Ajá. para que lo pueda copilar, aunque, o sea, me lo envíen a mí y yo pueda copilar el circuito o que me corra el circuito. Ok, muy bien. Yo sí no lo sé. Sí, en la carpeta, mira, aquí yo tengo varios. Ajá. En la carpeta te aparecen, digamos, aquí ejemplo 1 y te aparece otro archivo Ajá. en Word. Workspace. Exactamente. Ajá. Entonces, tienes que mandar ambos archivos. Ah, ok. Entonces, mandas ambos archivos o puedes mandar solamente el de Proteus. Pero hay que tener, en este caso, ¿cómo te diré? Quien te lo envía, o si tú se lo envías a alguien, deben de tener la misma, la misma versión de Proteus. Mm. En el caso, si son versiones, digamos, en este caso yo tengo la versión 8. Déjame ver, es la Proteus 8, pero no me acuerdo si es la 8.1 o la 8.2. Entonces, tiene que tener la misma versión. Es algo parecido para que tengan más o menos el ejemplo. Cuando tienen Word, en este caso, Word en el versiones anteriores, digamos, si tú me mandas un archivo versión, no sé, 2006 y yo tengo el 2010, entonces yo no voy a poder abrir el 2006. Ujú. Pero si yo te mando que yo tengo el 2010, te mando el archivo y tú lo abres en el 2006, sí lo va a abrir, pero va a haber cosas que ya no las vas a poder ver tú. No sé, en este caso diseño de tablas que van cambiando o fórmulas que van metiendo mayores variables o componentes. Entonces, en este caso, tú vas a abrir esa fórmula y va a estar incompleta. ¿Por qué? Porque le hacen falta, en este caso, librerías. Entonces, sí les recomiendo que en este caso, si van a enviar archivos, pues que sí sean la misma versión. Ok. Pero sí, puedes mandar solamente lo que es. Tu compañero me había mandado, en este caso, tu compañero esa vez me mandó, para que veas, aquí está. Él me mandó bueno, no es cierto, no me mandó esto. Me lo mandó por correo, si no me equivoco. No recuerdo muy bien. Por ahí, creo que Sí, fue profesor, Martín. se lo envié por correo. Ajá. Y él me manda los dos archivos. Entonces, a ver, dejo de presentar esa pantalla para que veas, en este caso, cómo me lo envió él. Ujú. En tu carpeta, por lo regular siempre guarden en carpetas, en las carpetas, en este caso, pues te va a aparecer
los archivos y hay que mandarlo a los archivos que te aparecen. Todos los archivos que te aparecen, tú mándalos por correo y con eso tú ya tienes todos los, puedes, en este caso, a quien se lo mandas, lo puede abrir y entonces tiene todos esos archivos. Ahora, los archivos, digamos, en este caso, pues yo tengo el archivo de Proteus y yo tengo el otro archivo que genera. El archivo que genera es debido a la simulación. Entonces, en este caso, cuando genera la simulación, se añaden todas las carpetas y direcciones que necesita. Es por eso que puedes mandar las dos. O puedes mandar solamente lo que es el circuito de Proteus. En este caso, ya te digo cuál puedes mandar. Profesor, es que ayer estábamos mandando archivos ahí por WhatsApp y nos mete con un formato zip. Entonces cuando lo descomprimimos, Ajá. no se puede abrir el programa. Cuando lo descomprimen, no lo pueden abrir. Ajá. No hay, no sé. No, ahí sí. Ni idea, ¿eh? Pero es enviar, o sea, lo que me dice, por ejemplo, cuando quiera enviar, o algún, tengo que enviar todo lo que vaya referente a ese, Ajá, eh, sí. ¿no? Ok. Ese archivo, todo. Todo el archivo. Ujú. Sí, o manden solamente este archivo, el de Proteus. Porque ya cuando a quien se lo mandas genera la simulación, le van a volver a aparecer todos estos archivos que se están generando aquí. Entonces, unos archivos aparecen debido a la simulación. Como tuvimos error, también aparecen, se generan esos archivos de error. Entonces, todo lo que más o menos va pasando en la simulación, se van generando archivitos. Por eso, en este caso, yo ya tengo aquí más archivos. Debido a que su compañero solamente me envió dos. Los que me envió, en este caso, fue este archivo y... Ok, ahorita les digo... Sí, mire, si se dan cuenta, él me envió este archivo junto con este. Este archivo que está aquí, tan solo en la fecha, me dice que fue a las 8:25. Él hizo la última modificación. Y luego yo lo modifiqué y en este caso aquí me dice que la modificación fue a las 9:45 am. Se generó este también a las 9:45 y este de aquí se generó a las 8:19 pm. Entonces, en este caso, mandas todos los archivos, pero es conforme vayas generando tú la simulación, se van cargando archivos nuevos. Si tú lo haces, en este caso, cambias componentes o haces modificación y lo vuelves a guardar, se te vuelve a generar otro archivo. Okay. Sí, pero sí, mira, en este caso, si esto déjame hacer una prueba. Si lo suprimo, ¿quieres eliminar? Sí, eliminar todas partes. Entonces, si yo lo quiero abrir, sí me lo va a dejar abrir. Yo tengo el Proteus 8, versión 8.10, 8.1. Entonces, si lo abre. Y entonces yo empiezo la simulación y me va a mandar, en este caso, va a funcionar debido a que yo ya hice los cambios. Ok. Ahora, regreso a lo que es mi carpeta donde estaba yo. Y en este momento no me está generando nada porque yo estoy haciendo lo que es la simulación. Si yo muevo algo y guardo, me va a generar un nuevo archivo en el cual me va a decir que se hizo una modificación, pero eso es solamente lo que aparece.
Entonces, con que manden este archivo es más que suficiente. Pero deben de tener la misma versión. Profe, en el caso de la práctica, únicamente en el archivo le generamos las capturas de pantalla o también le tendríamos que subir el archivo ejecutable. No, nomás generen en este caso, en Classroom generen nada más la capturas de pantallas, en este caso en su práctica escrita que van a hacer, y el archivo me lo envían por correo. Está bien, profe. Sí, porque no sé si Classroom pueda yo creo que sí lo puedo descargar, pero no, envíelo aparte por correo para que no haya error en algo de Classroom. Se supone que el video que todos Vale. vimos, bajamos la misma versión. Ujú. Por ahí si alguien tiene otra versión, hay que tener cuidado con esa parte. ¿Qué versión tienen? Pueden tener una versión, Antiguo. sí, antiguo o más reciente, porque yo tengo el del 2008. Entonces, no sé, pueden tener unos ahorita el del 2010, el del 2020, 2015 más o menos, que no van cambiando mucho las versiones, pero pues sí hay que tener cuidado con esa parte. ¿Otra Profe, ¿y duda? ahí el correo es individual o ya puede ser por equipo? No, el correo Agregando sí ya. Sí, el archivo, donde va a venir su archivo el del programa, sí, que sea en equipo. Sí, para que no me envíen tantos correos. Si es que sea por equipo, solamente ahí ponen, no sé, integrantes y el archivo. Y ya con eso yo ya identifico de quiénes son. Gracias. Sí, gracias Lucía por esa parte. ¿Alguna otra duda? Es que hoy entregan su práctica, si no me equivoco. Ujú. Sí, profe, soy. Profe. Ok, entonces si ya no hay dudas o preguntas, pues sí. Ajá. Para comprar. Pero no te aparecen que las hojas de características. Pon los datos básicos, eso más que suficiente. Ujú. Sí, para que ya no pierdan tanto tiempo en esa parte. Se supone que eso ya lo vimos nosotros, pero pues también ustedes pues, investiguen ahí un poco más. ¿Qué otra duda tienen? Ok, muy bien. Si no hay dudas, pues ya paso a lo que yo es ya la presentación. La última presentación que vimos, me falta agregar en este caso la parte de la simulación, la voy a agregar y ya voy a poder subirla en este caso a Classroom para que la tengan ustedes. O en su caso, pues subo los archivos, no, los subo, termino la presentación y ya la subo para que lo tengan ustedes ya completo. Entonces, en este caso, pasamos a las siguientes unidades, los siguientes temas, que en este caso solamente ya vamos a ver componentes, ya no vamos a ver internamente cómo están construidos, sino que nosotros ya vamos a tener nuestro componente internamente va a estar hecho por compuertas, transistores, pero en este caso no vamos a ver cómo están internamente realizados, solamente vamos a ver las funcionalidades que le podemos dar nosotros y cómo en este caso sus características de cada componente.
En este caso vamos a ver lo que son circuitos digitales combinacionales. Entonces, los circuitos digitales de mediana escala de integración, los MSI, o circuitos digitales combinacionales MSI, que son mediana escala de integración, son bloques completos que ejecutan una función específica. Entonces, estos componentes ya son específicamente, ya generan o ejecutan una función. Están hechos internamente con muchas compuertas básicas y universales. Entonces, anteriormente nosotros hacíamos los circuitos y nosotros generábamos, pues, tablas de verdad, mapas de Carnot, circuitos, e implementábamos en este caso una simulación. Estos circuitos digitales combinacionales de mediana escala de integración, ellos ya estructuraron todo eso, los mapas de Carnot, la función, todo eso, y lo implementaron. Entonces ya está solamente para que nosotros los tomemos y los ocupemos, en este caso, pues de sus funciones que ellos hacen. Entonces, ahora lo que hay que hacer nosotros, o lo que nosotros tenemos que hacer, es cualquier dispositivo que nosotros tomemos, hay que verificar su funcionamiento y qué vamos a obtener a la salida debido a sus entradas. Entonces, eso es lo que ahora nosotros tenemos que ver. Ya no vamos a diseñar nada, ya están diseñados, solamente, pues en este caso, los vamos a ocupar. Entonces, internamente, pues están elaborados con muchas compuertas básicas y universales, con un rango aproximado de 12 a 99 compuertas discretas. Entonces, en este caso, eso de compuertas discretas, pues son compuertas, en este caso, pues tanto básicas como universales. Obteniendo así el beneficio de ahorrar costo y espacio. Entonces, en este caso, si ustedes tenían sus compuertas, teníamos nuestros circuitos. Si recuerdan el circuito que teníamos varias compuertas. Más o menos estaban en alrededor de 12 compuertas, que es lo que nos dice, ¿no? Que aproximadamente están entre 12 y 99 compuertas. En este caso, pues solamente si nosotros ese circuito que hicimos lo llevamos a un chip, pues solamente vamos a tener en este caso un solo componente y nos vamos a ahorrar en este caso espacio. A lo mejor costo no, porque vamos a tener que realizarlo y meterlo en un solo chip. Pero eso de ahorro de costo y espacio, o el de costo, es debido a que estos componentes ya están hechos, en este caso, por ingenieros anteriores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos vamos a ahorrar, costo y espacio, a la hora de hacer un diseño digital. Lo que no nos vamos a ahorrar, pues, es investigar cómo es el funcionamiento de cada chip. Dentro de estos módulos veremos decodificadores, codificadores, multiplexores y comparadores. Entonces, el primero son decodificadores. Estos decodificadores son circuitos integrados digitales combinacionales que poseen n líneas de entrada y a lo sumo 2n líneas de salida. Entonces, en este caso, pues vamos a depender, las salidas van a depender en este caso de nuestras líneas de entrada. Además de poseer una o más líneas de entrada para la habilitación del bloque. Entonces, en este caso, a pesar que tenemos líneas de entrada, vamos a tener líneas de control. Entonces, vamos a poder habilitar o deshabilitar, en este caso, nuestro circuito o nuestro circuito de media escala de integración, las cuales pueden desactivar todas las líneas de salida. Entonces, en este caso podríamos apagar
solamente el componente o pues que entre en funcionamiento. Que esas son las líneas de control. Ahora vamos a tener líneas de entrada y líneas de control. Entonces tengan en este caso esas entradas ahora se dividen en dos, en entradas y en líneas de control. La característica fundamental de este circuito es que solamente activa una línea de salida. Entonces, los decodificadores, dependiendo de las combinaciones de las entradas, solamente vamos a poder activar una salida. A pesar de que tiene 2 a la n líneas de salida, digamos que tiene 4 líneas de salida, en este caso solamente con las combinaciones a la entrada vamos a poder mandar una sola línea de salida por cada combinación binaria en las líneas de entrada. Entonces, también pueden ser especificados atendiendo a la relación 1 de m, donde m es la cantidad de salidas. Entonces, en estos decodificadores vamos a poder meter combinaciones a la entrada, pero a la salida solamente vamos a tener una salida. No vamos a poder tener la funcionalidad de todas las salidas. No, en este caso solamente va a tener una salida. Va a tener en este caso nuestro decodificadores las 2 a la n líneas de salidas, pero solamente a la vez de cada combinación nos va a dar una salida. Entonces, ahorita vemos esa parte. Entonces tenemos este decodificador que tenemos las entradas de x0 hasta xn-1. Entonces, estas son las entradas, las combinaciones que vamos a hacer. Y esta es nuestra señal o nuestra entrada de control. En este caso es enable. En este caso, este enable lo que va a hacer es, si va a mantener en funcionamiento el decodificador o lo va a desactivar. Eso es lo único que hace esa señal de control. Ahora, dependiendo de las combinaciones que nosotros tengamos a esta entrada, vamos a poder tener la salida o 0, o 1, o 2, o 2 a la n-1. Pero solamente va a estar activada la salida una señal, no van a estar todas las señales. Solamente se va a poder activar una señal. En este caso, pues aquí tenemos su tabla de verdad. Tenemos el enable, que si es un 1, va a estar activado. Si es un 0, no me importa qué combinación tenga. Yo a la salida van a estar desactivadas. Entonces, si es un 1, mi decodificador va a funcionar adecuadamente y entonces, dependiendo de mi entrada que yo tenga, voy a ir activando una sola señal. En este caso, si yo tengo el 00, voy a activar la señal, la salida 0. Si yo tengo el 1 en binario, voy a activar la señal 1 y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, solamente yo puedo activar una señal, una salida, perdón. No activo todas las salidas a la vez, solamente se puede activar una, en este caso, una señal. En este caso, estos decodificadores los podemos utilizar como decodificadores de direcciones. Entonces, pues en este caso yo quiero solamente esta señal, la O0, la mando a un sensor que con la combinación 00, pues va a prender ese sensor. Con la combinación 001, a lo mejor prende el sensor 2 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera funcionan estos decodificadores. Ahora, ¿qué va a pasar? Un ejemplo. El ejemplo, no sé, en este caso, si yo tengo X0 y X1 a la entrada, tienen un 1, pues yo voy a activar en este caso mi señal, mi salida O3. Entonces puede decir que yo aquí tengo una señal de entrada de temperatura y una señal de entrada de presión. Entonces,
esta temperatura y esta presión están sobre el nivel permitido, y entonces yo puedo hacer que cuando estén activadas estas señales, yo mando a la señal O3 una señal de alarma que algo va a suceder o algo está pasando, o en este caso nuestro proceso que se está realizando, pues está tomando altas temperaturas y presiones altas, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, es lo que yo les digo, que aquí estos decodificadores para eso nos podrían funcionar. Entonces, de esta manera funcionan. Esta es la tabla de verdad. Nuevamente tenemos el enable, que es la señal de control. Si es un 1, mi dispositivo va a funcionar o el decodificador va a funcionar, pero recuerden, dependiendo de la combinación, solamente yo voy a tener una entrada activa. No puedo tener 2 o 3 entradas activas. Solamente se puede tener una salida, perdón, activa, dependiendo de las entradas que yo tenga o la combinación de entradas. Entonces, de esa manera funcionan los decodificadores. En este caso, pues, todo lo que ya les expliqué, se observa un decodificador de n líneas a 2 n líneas a la salida, con su respectiva tabla de funcionamiento. Aquí tenemos la tabla de funcionamiento. Entonces, cuando la línea de habilitación, el enable, se encuentra en nivel lógico 1, se activará solamente una salida, en este caso, estas salidas, dependiendo de la combinación que yo tenga a las entradas. Ajá, entonces en este caso, pues esta tabla de verdad nos va a ayudar bastante para poder nosotros saber qué es lo que vamos a conectar a las entradas y qué vamos a obtener a la salida. Si la habilitación, el enable, pasa a un nivel bajo, todas las salidas se ponen a 0 lógico. Esto quiere decir que se desactiva, sin importar el valor de la entrada. Esto lo indica los términos indiferentes, en este caso de la tabla. Entonces, en este caso, pues no me importa la combinación, mientras este sea 0, no me importa la combinación, yo siempre voy a tener 0 a las salidas, o en su caso, a las salidas siempre van a estar desactivadas. En este caso, no sé, puede ser que aquí yo tenga entradas, aquí yo tenga tengo bastantes salidas, que cada salida, dependiendo de la entrada, pues manda la funcionalidad. En este caso, pues no sé, aquí manda una banda de traslación, aquí manda un inyector de algún químico, aquí manda, no sé, una señal de alarma, y así sucesivamente. Y entonces, pues el enable, en este caso, el enable podría ser un botón de interrupción. ¿Qué quiere decir? Si está pasando algo, pues yo puedo oprimir el enable, y en este caso desactivo todo lo que está haciéndose, en este caso, en una empresa, debido a que hubo una alarma. Entonces, el enable también nos puede funcionar de esa parte, como un botón de interrupción, o en su caso un botón de paro de emergencia. Entonces también puede funcionar el enable, y entonces en este caso pues el enable lo ponemos en 0, se desactivan todas las salidas y el proceso se detiene. Entonces de esa manera también nos pueden funcionar los decodificadores. Y nuevamente, pues para estos decodificadores hay que saber cuántas entradas tenemos, cuántas salidas, y siempre nos vamos a apoyar en este caso de las tablas de verdad. Después, decodificadores integrados, MSI, en este caso los decodificadores se consiguen en el mercado en pastillas de circuitos integrados. En este caso ya son chips con tecnología TTL y CMOS. Entonces, si recuerdan, habíamos mencionado que había la familia TTL y la familia CMOS. Que familia TTL y CMOS son de propósito general. A continuación se nombran los de direccionamiento. Entonces, en este caso son los decodificadores que vimos. Entonces, tenemos el 74139,
que en este caso líneas de entrada son dobles. En este caso tenemos el 74139. Es como si tuviéramos dos decodificadores. Entonces, y aquí nos dice que las entradas se activan en alto. Tenemos igual 4 líneas de salida y se activan en bajo. Habilitación, el enable, en este caso son 2 líneas. Como tenemos 2 decodificadores en un solo componente, entonces tenemos 2 líneas en este caso de activación. Tanto podemos activar el primero como podemos activar en este caso el segundo o ambos. Ahorita vemos los diagramas, no se preocupen. Tenemos el 74138, es otro codificador. En este caso tiene 3 líneas de entradas activadas en alto. Tiene 3 líneas de entrada, tiene 8 líneas de salida y tiene 2 activas en bajo y una activa en alto. Tiene en este caso, pues, enable, que están 2 activadas en bajo y una activada en alto. Tenemos el 74154, que son 4 entradas activas en alto, 16 salidas activas en bajo y 2 activas en bajo. Tenemos en este caso el enable, tenemos 2 entradas de control y están activadas en bajo. Lo que quiere decir esa parte de activadas en bajo y en alto es que para que funcionen nuestros decodificadores, en este caso en las líneas de control, pues para que funcionen adecuadamente deben de estar activadas en bajo, en este caso el 74139, el 74138 debemos activarlas en alto para que funcionen y el 74154 deben de estar activadas en bajo. Entonces, para que funcionen. Y en este caso, pues las entradas, ambas todas están activadas en alto. Entonces, para que nosotros introduzcamos, en este caso, a las entradas, nuestras combinaciones, pues deben de estar en alto. Este es el decodificador, el 74139. Entonces, si recuerdan, teníamos líneas de entrada, eran dobles y cada una con 2 entradas. Entonces, tengo aquí digamos que este decodificador es 2 en 1. Entonces, tengo el primer decodificador, que en este caso toma la entrada A, la entrada B y el enable, en este caso 1. Y a la salida tengo o 0, o 1, o 2, o 3. Pero también tengo el otro decodificador, en este caso, de el mismo estilo. Entonces, el chip 74139, pues está compuesto por 2 decodificadores. Y este decodificador, pues lo puedo yo utilizar como si fuera un solo decodificador. Aquí tengo su tabla de verdad. Si yo tengo ceros en el enable, que es activada en bajo, aquí dice activada en bajo. Entonces, cuando el enable está activada en bajo o son ceros, mis combinaciones, yo a la salida, pues aquí, si se dan cuenta, a la salida están activadas en bajo. Entonces, este chip 74139, lo que está trabajando es lógica inversa. Entonces, si recuerdan, en el anterior, en este, teníamos ceros y teníamos un 1. Entonces, los unos, en este caso, era la activación de cada salida. En el caso del 139, aquí es la única salida que está activada, en este caso son las que están en 0 y las otras, en este caso, están puestas en 1. Entonces, lo que estamos utilizando aquí es lógica inversa. En este caso, podemos utilizar este decodificador. En el caso de, pues tenemos 2 señales de entrada, 2 sensores o 2 actuadores. Y en este caso, a la salida, pues si está activada, en este caso,
Si está el sensor A está funcionando o me está mandando un mensaje, pues yo voy a activar la salida 0, la salida 2 y la salida 3. Entonces, esta es otra forma de poder utilizar. Este 74139, lo que yo estaría utilizando respecto al anterior, que en este caso solamente estaría activando yo una sola salida, ahora con este nuevo chip, pues yo ya estoy utilizando o activando 3 salidas a la vez. Entonces, por cada combinación, si se dan cuenta, tengo 0, 0, podría decir que tengo tres salidas activadas, la 1, la 2 y la 3. Si tengo 0, 1, tengo activada la 0, la 2 y la 3. Si tengo activada la señal B, la entrada B, entonces tendría activadas las salidas 0, 1 y 3. Si tengo la señal, en este caso, ambas entradas en 1, A y B, pues tengo en este caso mis salidas activadas, la 0, 1, 2 y la 0, 1 y 2. Entonces, en este caso, pues aquí tengo 3 señales activadas. Por cada combinación siempre voy a tener 3 señales activadas en comparación con el que vimos anteriormente, que por cada combinación solamente vamos a tener una señal activada a la salida. Entonces, tienen igual su funcionamiento, pero en este caso, pues, uno solamente tiene una señal de salida activada y en su caso, pues este chip tendría 3 señales de salida activadas por cada combinación a la entrada. Dependiendo para qué nosotros queramos este decodificador, pues podemos darle funcionalidad. Este es el decodificador 74138. Entonces, en este caso, cuando estamos utilizando lógica inversa, nuestros chips a la salida van a tener este círculo, que en este caso lo que nos dice este circulito es que pues van a estar activados en baja. Entonces, o en su caso va a ser negada la salida. Del mismo modo, aquí tengo el enable, entonces si yo pongo un 1, este va a ser un 0 y entonces no va a activar el chip, pero si yo pongo un 0, como aquí dice, sí va a activar el chip y va a funcionar. Entonces, lo que está haciendo interpretación de estas bolitas estos círculos que yo tengo aquí, lo que dice es que está haciendo una negación. Cuando es un 0, está entrando un 1, en el caso del enable. Cuando es un 1, pues está entrando un 0. Del mismo modo, a la salida, si aquí a la salida es un 1, aquí yo voy a tener un 0. Si es un 0, aquí yo voy a tener un 1. Entonces, lo que estamos haciendo es una negación. Y en su caso estamos utilizando lógica inversa. Del mismo modo, el 74138 es del mismo estilo que el 139, pero en este caso, pues tengo 3 entradas, tengo 3 señales de control, una activada en alto, una la tengo que activar yo en alto y las otras 2 se activan en bajo. Y tengo 7 salidas y su tabla de verdad está de esta manera. Si se dan cuenta, si el enable, la señal de control enable 1 está activada en 1, pues me va a dar las salidas. Si el enable 2 está conectada en 1, pues en este caso me va a mandar puros unos. Y también el enable 2.1 va a estar conectada o va a estar en 1, no me importa en este caso las demás entradas si están en ceros o en unos, pues me va a dar 1. En este caso, pues el único que funciona es el enable 1. También en su caso va a haber chips, ustedes van a encontrar en este caso chips o componentes que van a tener muchas salidas, pero solamente van a funcionar 3. Esto es debido a que pues este encapsulado ya está hecho. Entonces, cuando quieren meter un nuevo circuito o quieren generar un nuevo componente, pues tienen que diseñar en este caso también su estructura. Entonces, ya retoman estructuras que ya están hechas, ya no se basan en la parte de
de realizar otro encapsulado. Ya retoman encapsulados y solamente dicen tales pines no se pueden conectar o no tienen salida. Pero eso viene en las hojas de especificaciones. Ok, entonces en este caso, pues hasta aquí vemos lo que terminamos la clase, porque ya me pasé por 4 minutos. No sé por qué, por ahí, cuando ya sean 2 minutos para las 10, pues avísenme porque se me va el tiempo. Entonces en este caso, pues damos por visto hasta aquí la clase y continuamos el día de mañana.